Según datos del sector salud, 1 de 7 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida. En México, 60% lamentablemente de los casos se detectan en etapas avanzadas, lo que dice y afecta la calidad de vida de los pacientes. Las principales enfermedades que afectan al hombre son cánceres de pulmón, colon, recto, estómago y próstata, y se encuentran entre los principales factores de mortalidad en la población masculina. Tan solo en México se diagnostican más de 14.800 nuevos casos de cáncer de próstata y en 2015 fallecieron casi 7.000 personas por esta enfermedad. Es un tema muy interesante de salud pública el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44 y saludo con mucho gusto a Jaime Becerra Cárdenas. Él es jefe del Servicio de Urología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Jaime, bienvenido. Gracias por la invitación, muy amables. A ver, ¿por qué no hablamos en términos generales de la magnitud del problema del que estamos hablando? Es decir, enfermedades del hombre y particularmente el cáncer de próstata. Bueno, sí, el cáncer de próstata, como bien lo dijeron en la estadística, es ahora en México el cáncer que más, el que más mata al hombre dentro de todos los cánceres. Es la primera causa de muerte por cáncer en México. ¿Por qué? Porque no se detecta a tiempo. Particularmente ese es el problema grave, ¿no? No detectarlo a tiempo. No detectarlo a tiempo. Es el principal problema que tenemos. Tenemos instrumentos para detectarlo a tiempo, pero la gente no acude con el urólogo. Bueno, a lo largo del programa vamos a hablar de muchas causas, pero yo te preguntaría, Jaime, ¿en qué medida, digamos, contribuye a que no se detecte a tiempo los prejuicios que hay entre la población masculina? Sí, los prejuicios. El hombre tiene temor de acudir con nosotros, al urólogo, o en general con el médico a revisión de la próstata. ¿Por qué? Porque para revisar la próstata se necesita hacer un tacto rectal. Y pues tú sabes que la población mexicana tenemos ciertos prejuicios en ese sentido. Tenemos otro instrumento que es el antígeno prostático, que es un marcador tumoral en sangre, que es nada costoso en una institución pública, nada costoso en un medio privado, pero la gente no acude, las personas no acuden a realizarse los exámenes. Pero tengo entendido que es complementario, ¿no? Que se requieren los dos, tanto la exploración como el antígeno. Sí, tomamos un antígeno prostático y revisamos con un tacto la próstata. ¿Por qué? El antígeno prostático no nos dice si hay cáncer o no, nada más nos dice si hay una sospecha de cáncer. De acuerdo. Si un antígeno está elevado, nos va a decir si hay una sospecha de cáncer. Complementario porque en un antígeno bajo también puede haber cáncer de próstata, y lo detectamos con un tacto en el sentido de que la próstata va a estar de diferente tamaño, va a estar dura o va a tener un nódulo, pudiendo tener un antígeno normal. Por eso son complementarios. Claro. Después de estas dos cosas, lo que hacemos, si hay alta sospecha de cáncer, hacemos un estudio complementario que es un ecosonograma con una biopsia, claro, que es lo que nos va a dar un diagnóstico definitivo de cáncer. De cáncer, de acuerdo. Ahora, como en el caso de las mujeres, siempre se recomienda X edad para hacer, en el caso del cáncer de mama. En el caso de los varones, ¿cómo es? ¿Qué recomendaciones son las que hay? Cuando hay antecedentes de cáncer en la familia, es decir, si el papá o el tío tuvieron cáncer de próstata o murieron de eso, se recomienda de los 40 años en adelante, cada año, hacerse su antígeno prostático. Cuando no hubo cáncer, cuando no hay antecedente inmediato de cáncer, en línea directa, puede ser desde los 45 años. ¿A partir de los 45 años? Sí. Si no hay antecedentes, sí. Si hay un antecedente en la familia de cáncer de próstata, es mejor desde los 40 años. Desde los 40 y cada año. Obviamente, si se lo hacen desde los 40 años, aunque no haya antecedente, es mejor. Es mejor para prevenir, vamos. No se puede prevenir. El cáncer de próstata no se puede prevenir, se puede detectar a tiempo. Y si lo detectamos a tiempo, se puede curar en un 95-96%. Ahora, pero existen factores de riesgo, ¿no? Es decir, que pueden prevenir la aparición del cáncer o no. Prevenirlo al 100% no. Sí hay factores de riesgo. ¿Cuáles? La edad. A mayor edad, mayor riesgo de cáncer de próstata. Es decir, entre más años vivas, más riesgo tienes de tener cáncer de próstata. Número 2, factores ambientales. La dieta, ¿cómo se llama? La exposición a
al medio ambiente, a tóxicos, a la contaminación. Infecciones prostáticas como prostatitis de repetición en promiscuidad, por ejemplo. Prostatitis es que se inflama la próstata. Que hay infección en la próstata o hay inflamación de la próstata. De acuerdo. Ahora, ¿los hábitos de consumo, tabaco, alcohol, etcétera, no contribuyen? Sí, contribuyen también para cáncer de próstata, cáncer de riñón, cáncer de vejiga, en general para muchos cánceres. Bueno, es que no hay que consumirlos en exceso. No hay que consumirlos en exceso, de preferencia en cigarro, pues no hay que consumirlo. Así es, pero en el caso del alcohol, de abusar del consumo, por ejemplo. No abusar del alcohol. Bueno, ahora, yo te decía hace un momento, regularmente hay campañas de prevención para el caso de las mujeres. ¿No ha faltado hacer estas campañas también para los hombres? Sí, por eso estamos enfocados en esto. Yo quisiera que fuera una campaña permanente. De hecho, en el hospital donde trabajo, en el Hospital Civil de Guadalajara, nosotros recibimos diario consulta, entonces la población puede acudir diario. De lunes, inclusive hasta domingo. Nosotros trabajamos hasta el sábado y domingo. Hay urólogo las 24 horas. Pueden acudir obviamente la consulta es de lunes a viernes y hacemos exámenes de detección, revisamos próstata y tenemos el examen en sangre en el hospital diario. Pueden ir cualquier día. Muy bien, Jaime. Lo que ha faltado es difusión. Claro. Vamos a continuar con el tema, pero tengo que hacer una pausa. Después de la misma, platicaré con otro de nuestros invitados. Una buena parte de la población masculina en México podría padecer cáncer de próstata sin haberse enterado. Entre los principales síntomas se encuentra la dificultad o dolor al orinar, dolor intenso en la espalda y problemas para tener erecciones. El problema de diagnóstico se agrava por prejuicios de varones que se niegan a acudir al médico para evitar exploraciones. Ponga mucha atención al tema que tocamos en esta ocasión, aquí en Ruta 44, enfermedades del hombre como cáncer de próstata. Saludo con mucho gusto a Edgar Chávez Solís, él es urólogo del Hospital Civil. Edgar, bienvenido. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. A ver Edgar, hace un momento yo le preguntaba al doctor Jaime Becerra que si hay campañas para las mujeres, hasta un moñito rosa, ¿qué faltaría para las campañas en el caso de los varones para alertar sobre este problema? Bueno, en el caso de los varones hemos detectado, una vez que hemos visto que hay muchas campañas en cuanto a el cáncer de mama en las mujeres, los listones rosas son muy significativos de cáncer de mama. En el hombre creo que ha faltado un poco alguna campaña que identifique específicamente las enfermedades que afectan al hombre, las cuales pueden llevarlo a poner en peligro su vida. Como bien mencionaban previamente, las principales enfermedades son cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de colon, estómago, etc. Entonces creo que nada más es cuestión de concientizar más a la población, hacer una campaña en donde se difunda de manera global e identifiquen alguna imagen, algún cierto logo con una enfermedad en específica que afecta al hombre y en base a eso pues puedan obtener toda la información necesaria. Hace un momento en la cápsula dábamos a conocer algunos detalles de la presentación o los síntomas, de esta enfermedad. ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo ahorita, particularmente los varones, que tendrían que tener cuidado para detectar esta enfermedad? Sí, claro. Ese punto es muy importante porque la enfermedad o el cáncer de próstata es una enfermedad, una patología que puede ser muy silente, muy silenciosa, puede dar algunos signos o síntomas, pero también puede ser que no dé demasiados síntomas o a ninguno en algunas ocasiones, y es por eso que las estadísticas hablan que la mayoría de los cánceres de próstata, al menos en México, aproximadamente el 60% se diagnostican en etapas avanzadas, porque de repente no es tan fácil que el paciente o el hombre identifique los signos y síntomas, además que no está familiarizado con ello, y es por eso que estamos tratando de hacer esta campaña para darles la información necesaria. Los síntomas que te puede dar un cáncer de próstata son síntomas prostáticos en general, es decir, disminución del calibre del chorro de la orina, síntomas obstructivos, disuria, que es dolor al orinar, principalmente. También existe lo que se llama hematuria o sangre en la orina, ¿sí? Eso es muy importante, o sangre al momento de tener una eyaculación. Son signos y síntomas que deben de alarmar al paciente
en tratar de buscar ayuda profesional. Sí, es muy importante esto que mencionas porque con frecuencia, digamos, la gente puede confundir los síntomas con otro tipo de infecciones urinarias, etcétera, y no acudir al doctor. Por eso los parámetros que nos decía el doctor Jaime Becerra, después de la edad, a los 45 años, por ejemplo, se recomienda cada año. Si existe alguna relación en la familia de alguien que padeció esto, acudir a partir de los 40 años, según tengo entendido. De los 40 años sí es muy importante, además de que, bueno, lógicamente la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas que afectan y que ya son prácticamente una pandemia, hablamos de obesidad, de hipertensión, ahora el cáncer de próstata puede entrar en esto. Es una enfermedad también, además de ser una neoplasia maligna como tal, es una enfermedad crónico-degenerativa que ya es un problema de salud pública muy importante. Entonces, generalmente se recomienda que pacientes arriba de 40 años con antecedentes de familiares directos o de 45 o 50 años sin ningún antecedente, si presentan alguno de los síntomas que ya mencionamos, sí sería muy importante que se concientizaran y buscaran atención con un especialista y no nada más realizar algún tipo de consulta general o autoadministrarse algunos medicamentos y en cuanto a se sienten bien, dejan el tratamiento, pero probablemente la patología está subyacente y se está evolucionando y al momento de diagnosticarla va a ser tarde, ¿no? A ver, Edgar, deja ponerme como abogado del diablo por la gente que nos está viendo y que le temen no solo ir al doctor, sino a este tipo de exploraciones invasivas, como dicen luego, que es el tacto rectal. Con todos los avances en la medicina, ¿no hay otra forma para detectar el cáncer de próstata? Sí, claro, sí existe. Hay algunas alternativas o complementos diagnósticos. Nosotros le llamamos cribado o detección precoz en la población. En Estados Unidos está muy en boga eso, bueno, tú sabes la cultura que tienen ellos y es por eso que ellos tienen una alta incidencia de diagnósticos de cáncer de próstata en etapa temprana. En México lo que se está tratando de buscar es eso, que el diagnóstico del cáncer de próstata sea de manera temprana para poder ofrecer un tratamiento al paciente que pueda llevarlo a curarlo, a quitarle totalmente la enfermedad. Entonces, los complementos diagnósticos, aparte del examen dígito rectal, es el antígeno prostático específico, que es una prueba en sangre. De sangre, sí. Y el tercer estudio que pudiera complementar para la detección del cáncer de próstata es un estudio transrectal de próstata o un ultrasonido transrectal de próstata, y eso nos va a dar un complemento ya importante para poder diagnosticar en los pacientes que lo puedan llegar a tener. Ahora, estamos hablando de, comparativamente con el caso de cáncer de mama de la mujer, ¿de qué cifras estamos hablando? Comparativamente, pues. Bueno, hablamos que aproximadamente en México al año se están diagnosticando aproximadamente, nosotros tenemos una estadística, bueno, aquí en el hospital, de más o menos unos 3,000 casos al año que se han diagnosticado de cáncer de próstata, que es importante la incidencia, pero bueno, más o menos el cáncer de próstata va a afectar aproximadamente a un 30 o 40% de los hombres en algún momento de su vida, que realmente es una cifra muy, muy elevada. Es decir, que es prácticamente un padecimiento, al menos de la próstata, a lo mejor no del cáncer, inevitable. Probablemente sí. Muy bien, vamos a continuar, Edgar, tengo que hacer una pausa. Después de la misma platicaré con el tercero de nuestros invitados. La mayoría de las campañas de prevención hacia el hombre se centran en enfermedades como cáncer de próstata o disfunción eréctil, pero hacen poco énfasis en las medidas preventivas para evitar estos padecimientos, como dejar de fumar o evitar el abuso en el consumo del alcohol. Aunque existen otros padecimientos que sufren los varones, es el cáncer de próstata la principal amenaza que hay que combatir con información y prevención. Bueno, señora, si está por ahí su marido, tráigalo para que vea este programa. Y si los niños me están viendo, pues también vayan por el papá para que escuche y vea esta información que es importante para usted. Saludo con mucho gusto a José Carlos Izaguirre Zavala. Él es presidente de Cómplices AC. José Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. A ver, antes que nada, platícanos, ¿qué hace esta asociación civil Cómplices? Bueno, Cómplices AC es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que apoya a pacientes con cáncer de escasos recursos y bueno, también
igual de todo tipo de cáncer, niños, jóvenes y adultos. Y nos damos a la tarea en la parte psicosocial de la enfermedad, acompañarlos del inicio, que empiezan con la enfermedad o antes del diagnóstico, hasta también etapas terminales o etapas paliativas, yo le digo más bien. Claro. Y apoyamos también en la parte económica, en la compra de medicamentos, pago de estudios, algunas cuotas de recuperación y sobre todo trabajamos muy de la mano con los pacientes de los hospitales civiles. Pero ahora lanzaron esta campaña de bigotes. ¿A qué se refiere? Claro, ahorita comentabas con los compañeros médicos que no se había articulado ninguna campaña, vaya. Sabemos que la lazada rosa ya no ocupa ningún nombre, ya la identificamos. El moño rosa ya está identificada. Y bueno, esta campaña le queremos poner precisamente un pretexto, que es un bigote que nos posiciona de cierta manera a los hombres, para que acudan los hombres, hagan conciencia, porque ya bien lo hemos sabido y lo hemos platicado, muchas veces traemos un tabú muy grande de acudir a un urólogo por el tacto rectal, pero sin embargo somos muy decidiosos, se puede decir la palabra, para acudir al médico o checar nuestra salud. Primero llevamos el auto al taller, claro, más que ir nosotros a un chequeo. Lo mandas a encerar y todo antes. Claro. Muy bien. Ahora, si digamos el cáncer de mama es el mes de octubre, ¿ustedes buscarían que algún mes también para atender e intensificar la campaña para el hombre? Así es. En noviembre, fíjate que tenemos un gran pretexto. El 19 de noviembre pasado tuvimos el Día Internacional del Hombre. Entonces, ese es el pretexto que hemos tomado nosotros para articular esta campaña que, bueno, tuvimos un gran éxito ahora que la llevamos a cabo dentro de los hospitales civiles y queremos hacerla más grande para el otro año. Lo que pretende, como dice el doctor, siempre va a haber servicios de urología disponibles, pero lo que pretende esta campaña es ahorita concientizar a la población del problema que ya tenemos. Primero, crear una cultura de saber que no van a llegar a un urólogo y le va a hacer un tacto rectal el urólogo. Ahorita ya nos platicarán más en forma los médicos, pero es empoderar un poquito con la información. La información te empodera, te da todas las herramientas para quitar algunos tabús y esa información la gente no la tiene. Fíjate que en estas pasadas fechas que estuvimos articulando esta campaña de bigotes, estuvimos poniendo algunas calcomanías en los autos aquí en nuestra zona metropolitana y algunos de los automovilistas nos decían que no era para mujeres, nada más el cáncer que no le pegaba a las mujeres. Esa es la información que tienen. Entonces, créeme que esta campaña está dando mucha información y sobre todo estamos articulando una desinformación que sabemos que la tenemos porque no hemos sembrado nada en este terreno, ¿no? Incluso esta pancarta que tienes ahí, este póster, dice el cáncer también es cosa de hombres. Es correcto. Inclusive ese eslogan es el que estamos llevando a donde estamos dando las pláticas, las charlas, en toda esta campaña que articulamos durante estos días pasados. Y bueno, el cáncer también es cosa de hombres porque queremos decirles, el cáncer también le pasa a los hombres, no nomás a las mujeres. Claro. No todo es color de rosa, también es color de azul. Azul lavanda es el color del cáncer en varón, pero sin embargo, articular alguna lazada podría confundir de cierta manera. Claro. Entonces ahorita le estamos poniendo un bigote y posicionar ese bigote y tener también un mes de noviembre con todo un abordaje de urólogos y una campaña de detección oportuna sobre el cáncer de próstata. Ya nos platicarás más adelante, claro, José Carlos, el tema financiero, pero yo te quiero preguntar antes de irnos a la pausa, supongo que es más costoso ayudar cuando encuentras el cáncer en fases muy avanzadas ya, ¿no? Claro. La medicina preventiva totalmente nos ayuda mucho al bolsillo y a la parte también emocional, ¿no? Porque también el estadio en una etapa muy avanzada no hay mucho que ofrecerle al paciente, sobre todo ahorita ya nos platicarán los médicos también en el tema muy invasivo también de los tratamientos en etapas muy avanzadas, pero definitivamente la medicina preventiva, una detección oportuna puede ahorrarnos mucho en el bolsillo y como asociación civil ayudar a más gente. Ayudar a más gente. Así Muy bien, José Carlos. Vamos a regresar con el tema. Hemos escuchado a nuestros tres invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. Cáncer de próstata, un enemigo ignorado, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hemos hecho un esbozo general de este problema y yo quisiera preguntarte, Jaime Becerra, aparte del cáncer de próstata, tengo entendido que hay otras enfermedades asociadas al hombre, ¿no?
En la próstata puede haber 3 enfermedades en general que se presentan desde la edad joven hasta la vejez. Uno es la prostatitis, que es una inflamación de la próstata que normalmente o generalmente se presenta en edad joven, al inicio de la vida sexual activa sobre todo, pero que puede tener trascendencia en un futuro, ya que si hay prostatitis de repetición o infecciones en la próstata de repetición, puede repercutir en un cáncer de próstata. De acuerdo. No todos los pacientes, pero sí es un factor de riesgo. Número 2, la segunda enfermedad es la hiperplasia prostática benigna, es decir, un crecimiento de la próstata que no es cáncer. Por eso le dicen benigna. Benigna, de hecho es más frecuente que el cáncer. Casi nadie nos vamos a salvar de tener una próstata crecida que nos da problemas para vaciar la vejiga. Se llaman síntomas obstructivos. Y que es la cirugía que más frecuentemente hacemos en institución pública y en privada, aliviar la obstrucción, consecuencia de un crecimiento de la próstata. Es cirugía, hay varios tipos de cirugía, pero en este caso la más común es una cirugía sin abrir, es una cirugía con una cámara que se llama una cirugía endoscópica a través del pene, de la uretra. Quitamos no toda la próstata, se quita nada más lo que obstruye la próstata. Para que me entienda el público, la próstata es como una abrazadera que sale de un tinaco y está en una manguera. Esa abrazadera con la edad se va cerrando. A la cuenta que le vamos dando vuelta al tornillito, se va cerrando y va obstruyendo la salida de la orina de la vejiga. Le llaman micción eso, ¿verdad? La micción, sí. Obstruye la micción. El paciente empieza a tener síntomas, se llaman irritativos al inicio y después obstructivos. Por eso van tantas veces al baño. Por eso van tantas veces al baño. Sobre todo, un síntoma muy importante es cuántas veces orinan por la noche. O sea, ese es un dato fundamental. Que puede ser esto que tú mencionas, pero también puede ser cáncer de próstata. Puede ser cáncer de próstata indudablemente, pero como lo dijo el doctor Edgar, el cáncer de próstata puede ser asintomático. Puede no dar síntomas en un inicio y darnos síntomas en una etapa ya avanzada. A ver, me dijiste 3 y llevas 2. ¿Cuál es la tercera enfermedad? La tercera es el cáncer de próstata. Ah, la cancera. Entonces será... Primero, prostatitis. Prostatitis. Segunda, crecimiento prostático benigno. Y la tercera, cuarta, cáncer de próstata. Cáncer de próstata. Muy bien. Edgar Chávez, la recomendación de acudir al médico, que yo creo que es importantísimo. Claro. ¿El sector salud tiene este tipo de atenciones? ¿No son costosas o es muy costoso acudir al urólogo? No, inclusive, bueno, hablando de lo personal, en la institución donde nosotros estamos laborando, es una institución bastante accesible, humanitaria, en donde los costos de una consulta en general es muy baja. O sea, realmente el costo de una consulta en el hospital civil no llega a ser a lo mejor ni la mitad de lo que cuesta, o un tercio probablemente de lo que cuesta una consulta privada. Entonces, realmente los costos y la accesibilidad para una consulta de especialista en el sector salud, a mi parecer creo que es muy accesible para la mayoría de la población. De acuerdo. Hace un momento mencionaba precisamente Jaime el hecho del crecimiento de la próstata. Parece que es un padecimiento más común de lo que nosotros teníamos considerado, ¿no? Sí, claro. El crecimiento, como bien comentó el doctor Jaime, prostático en los hombres inicia a partir de los 30 años. O sea, todos los hombres a partir de los 30 años vamos a empezar a tener una proliferación o un crecimiento o un aumento del número de células prostáticas, y esto va a condicionar lo que mencionaban como la hiperplasia benigna de próstata. Lógicamente, conforme va avanzando la edad del paciente, va a ir aumentando el número de células, el tamaño de la próstata, y conforme aumente el tamaño, se va a ir cerrando lo que mencionaba el doctor como la abrazadera que obstruye la salida, y lógicamente los pacientes van a empezar a tener más síntomas que comentamos previamente. Bueno, hace un momento el doctor hablaba de una cirugía incluso endoscópica. Yo te preguntaría, ¿es la única forma de atender ese padecimiento por cirugía o puede ser con tratamiento de otro tipo? Es bastante buena tu pregunta, porque en cuanto a la hiperplasia benigna de próstata, que es la enfermedad o el padecimiento más común de ella, nosotros al paciente, al ir al consultorio, le damos un cuestionario, y el cuestionario es a base o se refiere a los síntomas
comunes que presenta el paciente. A la micción que mencionaste, las características de la misma. Entonces, en base a lo que ellos contestan, nosotros les damos un puntaje y podemos dividir los síntomas en leves, moderados y severos. De acuerdo. Cuando son síntomas leves, el paciente, y no afecta la calidad de vida del paciente, el paciente puede quedar bajo vigilancia nada más y modificar los hábitos. A ver, para que a la gente le quede claro, ¿qué significaría leve, digamos, más fuerte y agresivo? Nosotros es una escala en donde se les da un puntaje de 0 a 35 puntos. Los síntomas leves nos dan un puntaje máximo de 7, de moderados son de 8 a 19 y de severos de 20 a 35. Generalmente los síntomas leves son síntomas que no afectan en mayor medida la calidad de vida del paciente, pero que sí notan algunos cambios en cuanto a la característica y la calidad del chorro o de la micción al vaciar la vejiga. Estos pacientes pueden darse un tratamiento conservador o puede también, si ellos así lo desean, darse un tratamiento médico. Muy bien. José Carlos Izaguirre, hace un momento te iba a preguntar lo costoso que suele ser atender este tipo de padecimientos. ¿Por qué no nos platicas de eso? Sí, fíjate que este padecimiento no hay ninguna política pública articulada hasta el momento que cubra todo el tratamiento como es la norma 041 en cáncer de mama. De acuerdo. Sin embargo, hay algo de Seguro Popular que cubre una parte en estadios muy avanzados sobre el tema prostático, sobre el tema de cáncer de próstata, ¿no? Y en estadios muy avanzados. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar toda la parte de conciencia, generar toda una documentación para poder llevar a una política pública, como lo hicimos en su momento en la norma 041 de cáncer de mama, para hacerlo también con cáncer de próstata, ¿no? Para aquí los servicios médicos, sobre todo para la población que no tiene ninguna seguridad social, pues poderlos proteger de mejor manera, porque así como estamos ahorita, como tú bien lo dices, Carlos, no podemos proteger a mucha población por los altos costos de los medicamentos también. A ver, José Carlos, déjame preguntarte esto, aprovechando que no hay ningún doctor presente y que no nos escucha nadie. Claro. En el caso, por ejemplo, del cáncer de próstata, ¿no sientes que hay una especie de discriminación hacia el varón? Porque en el caso de las mujeres basta que te pares en cualquier clínica y es gratuito el cáncer, digamos la exploración para el cáncer de mama, etcétera, mamografías. Sí, en el caso del varón no. Fíjate que así inclusive lo percibe la población en general, ¿eh? El varón percibe que no han volteado a ver al varón, que no les importa, siendo que ahorita lo platicamos que el 60% de los varones mueren de algún tipo de cáncer, sobre todo cáncer de próstata. Y el 17%, de acuerdo a la OMS, nos dice que las mujeres mueren de algún tipo de cáncer, sobre todo de mama y cervicouterino. Si te fijas, todavía nos falta mucho que caminar con cáncer de mama, no digo que no, es muy importante, pero en cáncer de próstata no hemos hecho absolutamente nada y claro, sí se siente, sí se percibe este sentimiento de discriminación, si así lo podemos llamar, y sobre todo que no tienen la información. Ahorita nadie tiene la información. Ahorita que estuvimos dando las pláticas a los centros universitarios, pues prácticamente las dudas, tuvimos hasta foros de 45 minutos de preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque que no hay la información suficiente. No hay la información suficiente y están ahora sí que voraces de esa información, ¿no? Por eso aparecieron los bigotes. Claro. Muy bien. Vamos a una pausa. Regreso con más de este tema. Cáncer de próstata, un enemigo ignorado, es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Doctor Jaime Becerra, te quiero preguntar del cáncer como tal, la evolución. Me hablabas hace un momento que se detecta en fases muy avanzadas. Yo te preguntaría en tiempos, a partir de que se detecta, ¿qué expectativa de vida tiene una persona que tiene cáncer de próstata? Sí, depende de la etapa en la cual lo detectamos. Desgraciadamente en México el 60% de los pacientes los detectamos ya en etapa muy avanzada y tienen un pronóstico muy malo. Cuando detectamos a un paciente en un inicio, es decir, con un antígeno prostático bajo, con una biopsia positiva a cáncer, pero que el cáncer no ha salido de la próstata. La próstata tiene dos componentes, una cápsula y una zona central. Si el cáncer lo detectamos a tiempo y no ha salido más allá de la glándula,
se puede curar en un 95% el paciente y llevar una vida normal, relativamente normal, sin quimioterapia, sin radioterapia, solo con control semestral o anual de nuestros pacientes, y el control consiste en un antígeno prostático. ¿Y cuando no es así? ¿Cuando ya salió de la glándula? Cuando ya salió de la glándula depende hacia dónde se fue. Lo más común es que se vaya a columna, pero puede invadir otros órganos. Y finalmente se vuelve el una paciente metástasis. muere, se vuelve una metástasis. Y la sobrevida es pobre, de menos de 5 años. Ahora, te vuelvo a preguntar, a partir de que se detecte el cáncer de próstata, ¿qué expectativa de vida? ¿Cuántos años puede vivir un paciente? Si se detecta a tiempo, puede curarse. ¿Y si no? Y si no, menos de 5 años. Menos de 5 años. ¿Es el rango mayor? Depende de la etapa, sí. Depende de la etapa. Pero si se detecta a tiempo, puede curarse el paciente. Doctor Edgar Chávez, yo entiendo que hay algunos cánceres que tienen sus rangos, ¿no? Claro. Rango medio, rango agresivo, etcétera. Digo, lo supe con el linfoma y esos, ¿no? A partir de ahí, supongo, es la expectativa de vida, ¿no? Así es. Sí, claro. Como bien mencionó el doctor, hay diferentes etapas del cáncer. Hay cáncer de próstata en etapas tempranas y en etapas tardías. Hay cáncer de próstata de bajo riesgo, de riesgo moderado y de alto riesgo. Todas estas características, bueno, son algunos estudios que nosotros hacemos, pero hablando de esto, la expectativa de vida, como tú bien preguntabas y mencionabas, generalmente en la mayoría de los estudios son a 5 años, en una etapa avanzada, prácticamente a 5 años es muy baja, muy pobre la expectativa de vida. Menos del 30% de los pacientes van a llegar a 5 años con una etapa avanzada de su enfermedad. En una etapa temprana, inclusive pueden curarse y bueno. ¿Y hay un rango de edad que se ubique, digamos, esos cánceres? A partir Generalmente, de los 60, 70. a partir de los 65 a 68 años es la edad en que más se diagnostica el cáncer de próstata en el hombre. Entre 65 y 70. 65 y 68 años de edad es la incidencia más alta de diagnóstico. Sí, y como lamentablemente decía el doctor, casi siempre van diagnosticados en fases muy avanzadas. Sí, desgraciadamente por la cultura que todavía predomina en México y por la falta de campañas, de información y de todo lo que estamos tratando de mejorar, los cánceres de próstata se diagnostican, la mayoría, 60%, en etapas avanzadas. ¿Qué tan costoso es tratar un paciente que tiene cáncer de próstata? Pues probablemente en comparativa con, por ejemplo, el tratamiento del cáncer de mama, el cáncer de próstata pudiera estar a la par o inclusive ser un poco más costoso el tratamiento del cáncer de próstata en etapas avanzadas, inclusive, porque en etapas avanzadas hay que dar algunos tratamientos hormonales, algunos medicamentos que son bastante caros e inclusive puede llegar el paciente hasta la quimioterapia. Y bueno, la quimioterapia, como bien saben, pues son tratamientos pues bastante costosos para la mayoría de la población en general. Y aparte llevan secuelas a otras situaciones de salud, ¿no? Sí, claro, la quimioterapia disminuye bastante la calidad de vida de los pacientes, los depleta el sistema inmune, digamos que se los destruye, hace que los pacientes se sientan con un cansancio extremo, lógicamente sus actividades no las pueden realizar, no pueden laborar, no pueden trabajar, y bueno, se afecta tanto la calidad de vida del paciente que padece cáncer de próstata como la calidad de vida de los ¿Quieres comentar familiares. algo, Jaime, de esto mismo? Sí, siempre cuando detectamos un cáncer de próstata avanzado, las alternativas, como decía el doctor Chávez, son hormonales, radioterapia, que es muy costosa, la radioterapia, y no es curativa. Y hay otra, la última escala de tratamiento se llama terapia blanco-molecular, y les voy a dar un costo, son 50,000 pesos mensuales de tratamiento. Ese es un costo en una etapa avanzada, y que nada más va a mejorar la calidad de vida un poco, pero no va a mejorar la sobrevida. A un gasto de 50,000 pesos mensuales, la sobrevida es muy pobre. Digamos, decir, no va a a menos de un año. No se va a curar. No se va a curar el paciente. Va a prolongar, digamos, la vida. Nada más va a prolongar la vida, pero no va a curar al paciente, y son, por ejemplo, en caso de terapia blanco-molecular, son 50,000 pesos mensuales. De acuerdo. Bueno, ese tipo de aportaciones no los puede dar, por ejemplo, cómplices, ¿o sí? Fíjate, por ejemplo, soportarlo un año con ese tratamiento sería
realmente estar dedicado a ciertos nada más pacientes y no tener una población extensa de pacientes de otros tipos de cáncer, porque nada más no solo vemos próstata. Entonces, pues imagínate, es titánico. Además, mencionar que Cómplices aquí en Guadalajara, en Jalisco, es la única asociación que ve adultos con cualquier tipo de cáncer. Entonces, tenemos una gran labor. Y bueno, también eso es importante, que haya más instituciones, que el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, el IJAS, pues cuide esa parte de esa línea, que debe de haber más instituciones dedicadas a la salud de los adultos, hablando del cáncer, ¿no? Hay muchas que tienen que ver con niños. Con Digo, niños, no es que esté mal, está muy bien, pues. Está muy bien. Pero faltan para adultos. Y fíjate que con niños se ha alcanzado mucho la parte del Seguro Popular en linfomas y leucemias. Sin embargo, en adultos todavía tenemos muchos problemas, como un cáncer de colon, un cáncer de pulmón. Ahorita estamos hablando de próstata, que debemos de ocuparnos también, porque al rato nos va a rebasar totalmente. A ver, ahorita seguimos hablando del cáncer de próstata, pero quiero que me disipes una duda. ¿Por qué Cómplices? ¿Por qué Cómplices? Bueno, desde que nacemos hay cómplices, papá, mamá. Y bueno, no puede ser, en una enfermedad tienes que tener cómplices de los médicos, el psicólogo, el tanatólogo, la enfermera. Entonces, creo que a hombro con hombro... La gente altruista que dona. Así, la gente altruista que dona, los benefactores, sin ellos no se puede articular nada. Entonces, Cómplices es el mejor pretexto de hacer complicidad con alguien más para tomarte de la mano tanto el paciente como el familiar y llevar a buen puerto el acompañamiento durante todas las etapas oncológicas o las etapas también neurológicas que vive un paciente, ¿no? Ahora, esta campaña de Bigotes, ¿dónde toca puertas Bigotes? ¿En las escuelas? ¿Dónde más? Bigotes ahorita se está posicionando en las empresas, en las escuelas, en los centros universitarios, como lo hicimos ahorita en las pasadas, ahora sí que eventos que tuvimos. Y bueno, Bigotes va para más. Queremos hacer recaudación de fondos precisamente para proteger ahorita más pacientes diagnosticados con un problema de próstata, que no tienen el recurso para tratarse, fomentando el no abandono de tratamiento para que la historia sea muy diferente, que los tengamos en estadios muy tempranos y podamos platicar de una historia de vida muy diferente. Y bueno, y también a la población enseñarle que hay una gran necesidad que no hemos volteado a ver. Que si la población no se suma a esta campaña de Bigotes, si no tenemos su mano también para poder conseguir más recursos, esto no podemos articularlo más allá, ¿no? Sin embargo, Hospitales Civiles está haciendo una gran labor. Siempre eso es un hospital que queremos mucho como Cómplices. Yo creo que todos sabemos la gran labor que hacen. Y las cuotas de recuperación, como decía el doctor Edgar, son muy, muy, muy mínimas, que ahí también entramos, porque hay veces que ni la cuota de recuperación hay para pagar. Ni tienen para pagarla. Muy bien, tengo que hacer la última pausa y regresamos a las conclusiones del programa. Cáncer de próstata, un enemigo ignorado, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y vamos a las conclusiones del mismo. Comienzo contigo, Jaime Becerra. Gracias. Yo los invito a que seamos cómplices. Las asociaciones civiles, los medios de difusión, las instituciones públicas y privadas, para crear conciencia en la sociedad, para realizar más campañas de difusión y así lograr detectar a tiempo esta enfermedad para poder prevenir tratamientos costosos y intentar curar al paciente cuando detectamos al cáncer en una etapa temprana. De mi parte, quiero invitar a la población a que acudan a nuestro hospital. La consulta del hospital es diario. Pueden llegar a las 7 de la mañana y entran con el urólogo, con el especialista, casi en el mismo día, y si no, máximo una semana para una consulta con un especialista, que en realidad es muy poco. Claro. Es muy poco el tiempo de espera, pese a que tenemos gran volumen de pacientes. Como les digo, la consulta es diario a las 7 de la mañana y estamos con las puertas abiertas. Insistimos mucho para que la población vaya. Tenemos los medios
para detectar un cáncer de próstata a tiempo y, como les digo, evitar tratamientos costosos. Nosotros ofrecemos, por ejemplo, para curar un cáncer de próstata, una cirugía, pero ya no tenemos nosotros la capacidad de tratar a un paciente, de proporcionarle medicamentos de alto costo. Por eso la insistencia en que acudan al hospital a edades tempranas para lograr así una detección a tiempo. Claro. Las puertas están abiertas, trabajamos sábado y domingo inclusive. Siempre hay urólogos los 365 días del año, Claro. día y noche. Estamos a sus órdenes ahí en el hospital. Y agradezco a Canal 44 y a ti la invitación y espero que no sea la última. No, no va a ser así, Jaime. Edgar Chávez, tus conclusiones. Muy bien, gracias. Sí me gustaría concluir en este espacio que tuviste bien otorgarnos y principalmente que el hombre, como tal específicamente, cree una conciencia y esa cultura de prevención, ¿sí? Que se informe, que acuda al médico, que acuda y busque tratamiento, información especializada, porque para nosotros los médicos, créeme lo que lo hemos platicado muchas veces en el hospital, los pacientes que llegan, los diagnosticamos temprano, los operamos o les damos el tratamiento y los curamos, no hay mayor satisfacción para un médico que ver los resultados de que un paciente se detectó a tiempo, se trató adecuadamente en tiempo y forma y se curó la enfermedad. Creo que eso sería mi deseo, que la mayoría de la población utilizara estos espacios informativos para crear esa conciencia, buscar información y, como bien dijo el doctor, que no hay más autoridad ahí en el servicio de urología, el servicio está abierto 24 horas, 365 días del año y ahí los esperamos. ¿Qué le dirías a los hombres que te están viendo en este momento? Hombres ya, por supuesto, de 40 años en adelante. Les diría que es importante que crean y que sepan que este tipo de enfermedades les puede pasar, ¿sí? Que es importante que se diagnostiquen y se traten a tiempo, y si ellos conocen algún amigo, familiar, que también le transmiten esta información y busquen el tratamiento, la ayuda adecuada para el diagnóstico precoz de la enfermedad. Muy bien. José Carlos, sus conclusiones. La parte también, compartir la parte de la detección oportuna. Está en cada uno de nosotros combatir. La lucha contra el cáncer comienza por nosotros mismos, tal cual. Pero sin embargo, que se dejen llevar por la información, ahorita que ya la estamos compartiendo, tener toda la información, clarificar los tabús sobre este tema y, bueno, acudir constantemente a sus consultas. No tiene por qué llevarlo la señora, como ha estado pasando. La señora los lleva porque no la dejan dormir en la noche, o la señora los lleva porque presentan una disfunción eréctil, pero el hombre no se ha preocupado por él acudir al especialista. Entonces, como dice el doctor Jaime, como dice el doctor Edgar, los urólogos están disponibles todo el tiempo. No nomás es llegar y hacer un tacto rectal, no. Hay que hacer todo un abordaje, toda una entrevista. Entonces, yo creo que aquí la parte es ponernos los bigotes por una detección oportuna, tal cual. Y, bueno, fomentarlo, compartirlo, difundirlo, propagarlo, para que este tipo de campañas sean exitosas, haciendo la detección oportuna. Y que Bigotes sea una campaña permanente. Claro, eso estamos queriendo y estamos buscando, que Bigotes se posicione como el cáncer de mama en octubre. ¿Y por qué? Empezamos en Jalisco como punta de lanza, digo, en noviembre. Entonces empezamos en Jalisco y ¿por qué no después todo México se ponga los bigotes, no? De acuerdo. Ahora, hace un momento decía Jaime Becerra que es importante que a la gente le quede claro la magnitud del problema. ¿Tú consideras que le ha quedado claro a las autoridades dónde estamos parados con este problema del cáncer de próstata o no? Fíjate que yo considero que no hemos hecho mucha estadística, muchas métricas en la parte pública. En la parte pública no hemos hecho a lo mejor un antecedente en la población en general. Si lo hacemos, yo creo que vamos a tener una buena métrica para poder decir, aquí necesitamos ya tomar acciones porque tenemos un gran problema. Un gran problema. Yo creo que también eso depende mucho de cómo estamos llevando las estadísticas. Yo creo que nos falta mucho. En los hospitales civiles hay métricas, pero ocupamos hacerlo todos, los privados y los públicos, para poder incidir en una política pública. Nos van a pedir
evidencia, ¿no? Y yo creo que la evidencia está. Sin embargo, ya como lo decían ahorita en las pláticas, el paciente muere en casa después de los 75 años con una metástasis ósea por no acudir a un servicio de urología, por todo el tabú y el machismo que tenemos todavía. Si no clarificamos esa información y si no hacemos lo suficiente la campaña, por ejemplo, bigotes, y también formamos las métricas necesarias para poder evidenciar que tenemos un gran problema, yo creo que no vamos a poder articular mucho, pero créeme que ahorita nosotros ya empezamos. Muy bien. José Carlos, muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Edgar, muchas gracias. Gracias a ti. Jaime, muchas gracias. Gracias a ti. Y no va a ser la última, vamos a tener otro programa, si les parece, para seguir hablando de este importante tema. Gracias. Y como siempre, me quedo con un minuto nada más para una reflexión final. Usted que me está viendo, si tiene más de 40 años, ojalá que este programa le haya dado alguna luz para que entienda que es importante que la solución de este problema comienza con usted. Vaya a atenderse. De veras, hay factores de riesgo, ya dijimos, pero también señales que podían hablar de un problema severo en el caso de la próstata. Problemas al orinar, problemas en erecciones, problemas de infecciones. Ya los doctores nos dijeron algunos de los síntomas que son muy comunes en este problema de cáncer de próstata. Tampoco se trata de llevar esto a un conflicto, digamos, de género, pero me parece que las autoridades, el sector salud, se han quedado cortos en campañas preventivas y de información con el tema del cáncer de próstata. Así como lo hacen en octubre, ojalá que el resto del año también se hablara de este problema severo que enfrentan los varones en México. Y por último, para aquella gente que todavía tiene prejuicios de acudir al doctor, deben de entender que lo que está de por medio es la vida de ustedes. Hasta la próxima.